Bienvenidos a Semanario Judicial. Soy Laura Murillo y en los próximos minutos le daremos cuenta de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte en pleno y salas, así como de las decisiones más importantes del Tribunal Electoral y órganos jurisdiccionales federales. Saludo a mi compañera Eusiris Rostro, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Así comenzamos. La Corte descartó violaciones al proceso legislativo en reformas a las leyes de instituciones electorales y de medios de impugnación. El Pleno de la Corte no alcanzó la mayoría calificada para aprobar el listado de aspirantes a participar en la elección judicial. Trabajadoras de confianza embarazadas tienen derecho a la estabilidad en el empleo, determinó la segunda sala. Advierten riesgo de que recursos de procedencia ilícita financien campañas de candidatos en la elección judicial. Esta semana el Pleno de la Suprema Corte resolvió asuntos relacionados con las reformas a leyes secundarias que regulan la elección judicial. Seguirán vigentes para la elección de personas impartidoras de justicia, las disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, ambas reformadas en octubre del año pasado. Esto, luego de que en su sesión del martes el Pleno de la Corte declarara válido el procedimiento legislativo por el que se modificaron ambas normas y, entre otros temas, rechazó que hubiera insuficiente regulación de acciones afirmativas en materia de paridad de género. No alcanzó la votación para invalidar las disposiciones relativas a que las personas candidatas podrán erogar recursos con la finalidad de cubrir gastos personales, viáticos y traslados dentro del ámbito territorial que corresponda a su candidatura. Se estima que resulta inequitativa la prerrogativa de las personas candidatas para erogar recursos propios, pues al margen de que se definan topes de gastos, no existe la certeza de que todos los candidatos tengan la misma capacidad adquisitiva. Violenta uno de los principios sobre los cuales cimentó la transición democrática de nuestro país, la equidad en la contienda. La autorización de la erogación de gastos por concepto de viáticos de transporte, así como gastos personales, no vulnera la prohibición de la recepción de financiamiento privado en el marco de las campañas de las candidaturas a la elección de integrantes del Poder Judicial. Hubo planteamientos sobre el posible impedimento de ministras que participan en el proceso para ocupar un cargo. Creo que es muy consistente el criterio de esta Corte que, tratándose de normas generales, no procede el impedimento. Por eso es que justamente estaría o me atreví incluso a opinar en este sentido, que por lo demás la resolución que aquí se tomara no sería beneficiosa para una u otra persona, sino tendría exactamente el mismo impacto en todas las personas participantes en el proceso. El Pleno tampoco alcanzó los votos para invalidar la atribución de la consejera presidenta del INE para designar directores ejecutivos y titulares de unidades técnicas del instituto. El jueves, por solicitud de las ministras Yasmín Esquivel Moza, Lenia Batres Guadarrama y Loreta Ortiz Alf, al ministro ponente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, se aplazó la resolución de los asuntos relativos a las suspensiones concedidas por jueces y juezas de distrito en contra de la implementación de la reforma judicial y si pueden ser analizadas o incluso revocadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aplazar este asunto, toda vez que no fenece aún el plazo que se le dio a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para rendir el informe correspondiente a la solicitud de ejercicio contenida en el artículo 11, fracción 17ª de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en la acción de inconstitucionalidad 1/2025, solicitado por acuerdo de la ministra presidenta el 23 de enero pasado. El jueves 13 de febrero quedó como fecha para que el Pleno resuelva el asunto.
En otro tema, el Pleno no alcanzó los votos para declarar la inconstitucionalidad con efectos generales de los artículos 64A al 64E de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de Jalisco. El proyecto del ministro ponente planteaba que el legislador local no había realizado las modificaciones correspondientes a las disposiciones por ser violatorias de la garantía de audiencia previa, al no prever un mecanismo o procedimiento en el que se permitiera, previo a declarar una zona de recuperación ambiental estatal o municipal, que fueran notificadas y escuchadas las personas afectadas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. En sesión privada, el Pleno de la Suprema Corte también sometió a votación la lista de candidaturas que insaculó el Senado de la República de aspirantes a la elección judicial extraordinaria de junio próximo. Durante la sesión, las y los ministros expusieron diversos puntos de vista y al someterse a votación el listado, no se alcanzó la mayoría de 8 votos que establece el artículo 2º transitorio de la reforma constitucional en materia del Poder Judicial. El Centro de Estudios Constitucionales sistematizó diversos criterios del Alto Tribunal en materia de extradición. Acorde a la estrategia de divulgación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus resoluciones en favor de la defensa de los derechos humanos, el Centro de Estudios Constitucionales publica y pone a disposición de la población el cuaderno de jurisprudencia con el tema extradición, proceso mediante el cual un Estado requiriente solicita a otro Estado requerido la entrega de una persona acusada o condenada por la comisión de un delito. La extradición es un procedimiento de naturaleza administrativa seguido en forma de juicio, cuyo propósito es determinar si se debe entregar a una persona al Estado requiriente, ya sea para ser juzgada o cumplir una condena. Debido a su carácter administrativo, la solicitud de extradición no constituye una acusación formal ni implica la imposición de una pena o sanción, y no es un pronunciamiento anticipado de culpabilidad. Los detalles de resoluciones en torno a la extradición, sus implicaciones, los procesos, protocolos y las personas que la pueden autorizar son analizados en diversos criterios del máximo tribunal, recopilados en este cuadernillo elaborado por el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. La primera sala de la Corte determinó que el hecho de que una mujer cuente con una pensión por jubilación no impide que reciba una pensión alimentaria compensatoria, máxime si durante el tiempo que duró el vínculo matrimonial desempeñó una doble jornada laboral, es decir, un empleo formal, además de dedicarse al cuidado del hogar y de los hijos. La primera sala estableció que, en este caso, lo relevante para fijar la pensión alimentaria complementaria es el estado de necesidad en que se encuentra la mujer solicitante del beneficio, pues la finalidad de la compensación es eliminar el desequilibrio económico y garantizar el acceso a una vida digna. Por este motivo, se concedió la protección de la justicia a una mujer de 67 años, quien después de varios años de matrimonio, su expareja le solicitó el divorcio. El juez disolvió el matrimonio, pero estimó innecesario fijar una pensión alimenticia en favor de la demandada, debido a que contaba con una pensión por jubilación, lo que le permitía tener ingresos propios para subsistir. Decisión que fue revertida por la primera sala de la Corte. De acuerdo con organismos internacionales, la mutilación genital no solo causa un grave daño físico a las víctimas, también violenta sus derechos humanos. Más de 200 millones de mujeres y niñas en el mundo han sido sometidas a la mutilación genital femenina, principalmente en países de África, Oriente Medio y Asia. En el marco del Día Internacional de Tolerancia Cero a la Mutilación Femenina, se resalta que esta práctica, que implica la alteración o daño de los órganos genitales, sin razones médicas, no solo vulnera la integridad física de las víctimas, sino constituye una grave violación a los derechos humanos. Aunque en México este método no es común, se han logrado avances en la protección de los derechos de las mujeres y niñas a través de diversas sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia. Entre ellas, destaca la resolución que declaró inconstitucional la criminalización absoluta del aborto al reconocer el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su cuerpo sin enfrentar consecuencias penales.
Asimismo, el alto tribunal ha establecido criterios fundamentales en materia de acceso a la justicia, con perspectiva de género, al obligar a jueces y tribunales a erradicar estereotipos y garantizar procesos judiciales equitativos para las mujeres víctimas de violencia. Otro avance esencial es la publicación del protocolo para juzgar con perspectiva de género, una herramienta fundamental para que el sistema judicial mexicano garantice la protección de los derechos de las mujeres en cualquier ámbito, incluyendo violencia sexual y la trata de personas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. La segunda sala de la Corte estableció que si bien las trabajadoras de confianza carecen de estabilidad en el empleo, tal como se prevé en la fracción 11ª, inciso C, apartado B del artículo 123 constitucional, lo cierto es que el mencionado artículo contempla una excepción a esta regla dirigida a las trabajadoras embarazadas sin distinguir entre nombramientos de base y de confianza. Por este motivo, concedió el amparo y la protección a una servidora pública con el fin de que fuera reinstalada en el empleo y se le pagaran salarios caídos. El anterior criterio lo estableció al resolver un amparo promovido por una mujer servidora pública que fue despedida ilegalmente con motivo de su embarazo. La sala estimó que en las dos instancias previas a que el asunto llegara a la Suprema Corte, habían reconocido el despido injustificado. Sin embargo, le negaron la reinstalación al realizar una interpretación restrictiva de la maternidad. Hacemos una breve pausa y continuamos con más información. Al regresar, el sistema penal acusatorio ha contribuido a reducir la incidencia de casos de tortura. Gracias por continuar en Semanario Judicial. La magistrada Taisia Cruz Parcero reiteró que la reforma judicial no garantiza la independencia judicial ni el derecho a una defensa adecuada. Frente a la reforma judicial y la elección de personas juzgadoras, la Defensoría Pública Federal debe reforzar las capacidades institucionales y defender la autonomía de su gestión. Así lo indicó su titular, la magistrada Taisia Cruz Parcero. Defender la autonomía técnica y de gestión que se tiene en la actualidad y que además se ejerce de manera cotidiana, es decir, defensores y defensoras, asesores y asesoras enfrentan sus litigios con plena libertad y insisto, con esta capacidad de decidir las estrategias litigiosas, pero con políticas institucionales que refuerzan estos enfoques diferenciales y estos enfoques en general de derechos humanos. Al participar en un diálogo, la magistrada reiteró las deficiencias de la reforma judicial que mantienen en incertidumbre el funcionamiento del sistema de justicia. Una reforma que no garantiza la independencia judicial, una reforma que se inserta en una política que ha militarizado los temas de seguridad pública y que ha debilitado las instituciones civiles en torno a no solamente a la seguridad, sino también en otros aspectos. Que además se acompaña con prisión preventiva oficiosa en desacato abierto a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Destacó que si bien la reforma judicial no incluye a las defensorías, sí se requiere formular una ley general que estandarice sus servicios y garantice la defensa en todas las materias. Pensamos más bien en un modelo de ley general que estandarice los servicios de las defensorías públicas, que garantice defensa penal y defensa en todas las demás materias, que haga realidad la homologación salarial de personas defensoras y fiscalías como está en la propia Constitución, que garantice, que refuerce institucionalmente las defensorías. Pensamos en la necesidad de servicios periciales propios en cada defensoría pública. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo.
En más información, la magistrada Lusitania García Ortiz lamentó que no se haya alcanzado la mayoría en el Pleno de la Corte para invalidar la disposición que permite a los candidatos a un cargo judicial en la próxima elección erogar recursos para cubrir gastos personales, viáticos y traslados dentro del ámbito territorial que corresponda a su candidatura. Pues al mantenerse vigente la norma, se abre la posibilidad de que las actividades de los candidatos sean financiadas con recursos de terceros de origen desconocido. Explicó que ninguno de los aspirantes cuenta con recursos propios para promover su imagen con el fin de obtener el voto ciudadano. Entonces, todo eso implica un financiamiento que estimo que ahí podría eventualmente tener una inserción los grupos delictivos que pueden tener incluso la posibilidad de lavar a través de esta acción el dinero y hacer una actividad que se legitime a través de estas campañas. Porque evidentemente. La JUFED demandó de nueva cuenta suspender la elección judicial ante el riesgo de que grupos criminales se infiltren en el sistema de justicia, lo que implicaría un grave riesgo para la democracia y los mexicanos. Este nuevo llamado lo realiza después de que el gobierno del presidente Trump denunciara los vínculos existentes entre las autoridades mexicanas y el narcotráfico, preocupación que se suma a la expresada por Naciones Unidas y diversas organizaciones, quienes han advertido que la elección popular de jueces abre la puerta a la influencia indebida de élites políticas, económicas e incluso del crimen organizado. Aseguró que México no puede permitir que el sistema de justicia quede sometido a intereses políticos o criminales, recordando que la independencia judicial es el último bastión de la legalidad y el Estado de Derecho. De ahí la necesidad de cancelar dicha elección para no poner en riesgo al país. Y para la Defensoría Pública Federal, criterios de la Corte y la ley en la materia han ayudado a disminuir los casos de tortura en el país. Con el sistema penal acusatorio que se aplica en todo el territorio nacional a partir de junio de 2016, han disminuido los casos de tortura. Así lo señaló Sofía de Robina Castro, titular de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública, al participar en el aula de la revista Tiempo de Derechos. Explicó que la publicación de una ley general específica de combate a la tortura y diversos criterios que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación han ayudado a disminuir dicho flagelo. Diría dos cosas principales respecto de eso. Una es que sí vemos que el cambio de sistema, del sistema inquisitivo mixto al sistema acusatorio, sí generó una baja en los casos de tortura. Sí veíamos que ahí había, por ejemplo, un incentivo mucho mayor con la forma en la que ocurría el propio proceso. Y el proceso acusatorio, y por ejemplo, como ya refería, la audiencia inicial ante juez de control como primer garante, la audiencia intermedia en donde se discute la exclusión de pruebas, etcétera, genera pues mucho más posibilidades de que pueda un caso de tortura ser ventilado. Resaltó que esto no significa que se haya erradicado por completo la tortura, que llegó a su nivel más alto hace 10 años, cuando el relator especial de la ONU, Juan Méndez, aseguró que era un problema generalizado en nuestro país. Y tan es así que seguimos recibiendo diariamente casos de denuncias de tortura aquí en el instituto. La autoridad que más es denunciada son las policías estatales, eso también hay que decirlo. Por mucho tiempo fue la Policía Federal, una de las autoridades más denunciadas, pero actualmente, una vez que se extinguió la Policía Federal y la Guardia Nacional la sustituyó, ha disminuido, aunque también hay algunos casos de Guardia Nacional cuando participan sobre todo en actos o en operativos conjuntos. La experta explicó las acciones que realiza la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública para disminuir esta práctica ilegal que se utiliza para obtener información. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. En más temas, para el académico colombiano Ernesto Rey Cantor, el peor error que se puede cometer es someter a jueces independientes e imparciales al escrutinio popular.
El ejercicio del control de convencionalidad, que es necesario para la protección de derechos humanos, está en riesgo en México con las recientes reformas a su Constitución. Sobre todo, aseguró Ernesto Rey Cantor, académico de la Universidad Libre de Colombia, con las reformas a los poderes judiciales y la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Haber reformado el artículo 19 de la prisión preventiva oficiosa para no cumplir una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en mi concepto eso va a generar más casos. Con todo el respeto a México, me parece lo más grave que pueda verse someter a un juez independiente e imparcial a las urnas, al escrutinio popular. En foro en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Elba Jiménez Solares, profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM, lamentó la falta de interés desde el poder político en México por el control de convencionalidad y el acatamiento de resoluciones del sistema interamericano. No, demeritar el desarrollo o la importancia del uso del control de convencionalidad, porque lo he escuchado en los operadores políticos, tristemente, o a lo mejor con desconocimiento de lo que es el derecho internacional, cuando nos dicen, bueno, es que son jueces extranjeros que vienen a decirnos qué hacer. Deberían de servir como punto de partida para el desarrollo de todo el ordenamiento jurídico en México y para la construcción, al día de hoy, de las normas que van a regir. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y en el semanario judicial de esta semana se publicaron 47 criterios de diversos órganos jurisdiccionales federales, de los cuales 3 corresponden a las salas de la Suprema Corte. De primera sala se publicaron 2 jurisprudencias de rubro: amparo indirecto contra la declinación de competencia de un órgano jurisdiccional cuando existe violencia familiar. Es procedente, aunque la autoridad declarada competente no se haya pronunciado sobre ese presupuesto procesal. Impuesto al valor agregado. La exención contenida en el artículo 15, fracción primera, de la Ley de la Materia, se actualiza si los créditos hipotecarios para la adquisición, ampliación, construcción y reparación de bienes inmuebles destinados a casa-habitación se otorgan a personas físicas. De segunda sala se publicó un criterio de rubro recusación. La calificación de los requisitos para la procedencia corresponde a un órgano diverso del recusado. De plenos regionales se publicaron 8 criterios, 7 jurisprudencias y una tesis aisladas sobre temas relacionados con competencia por territorio para conocer de un amparo, acción causal y conflictos laborales derivados de la acumulación de juicios. De tribunales colegiados se difundieron 36 criterios, 3 jurisprudencias y 33 tesis aisladas que abordan temas de suspensión provisional, actos de tortura y delito de desaparición cometido por particulares. Y el miércoles pasado se llevó a cabo en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro la ceremonia con la que se conmemoró el 108 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917. Ceremonia en la que no participó la ministra presidenta de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández. Durante la ceremonia se hizo un llamado a la unidad en momentos en que el país enfrenta amenazas externas que buscan vulnerar su soberanía. La presidenta recordó las múltiples reformas impulsadas por el partido mayoritario, que incluye la judicial, y reveló que ya había enviado al Congreso de la Unión 2 nuevas iniciativas de reformas a la Constitución. La primera, en honor a la Constitución de 1917, la no reelección a ningún puesto de elección popular. Sufragio efectivo, no reelección. La segunda, la prohibición expresa de que ningún familiar pueda suceder de manera inmediata a otro tratándose de un puesto de elección popular. Es decir, no al nepotismo. A la ceremonia acudieron como invitadas las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Moza y Loreta Ortiz Alf.
La Sala Superior resolvió más de 400 juicios ciudadanos relacionados con los procesos de insaculación para seleccionar a los candidatos a diversos cargos del Poder Judicial de la Federación, ordenando al Senado de la República ajustar las listas del Poder Judicial, pues se designó a una persona como candidato en un cargo en el que no se registró. El Senado también deberá ajustar la lista para incluir a Paloma Elizabeth Zamora Isunza como aspirante a jueza de distrito en materia laboral de asuntos individuales del 12º Circuito, cargo que no debió ser insaculado, pues fue la única aspirante registrada. Además, fue indebido que se insaculara a María del Pilar López Rueda para ese mismo cargo, pues ella se registró, pero en el primer circuito. También deberá modificar las listas del Poder Legislativo para registrar como candidato a juez de distrito en materia laboral a una persona que fue registrada como aspirante a juez de distrito, pero en materia mixta. El Senado también deberá ajustar los listados del Poder Legislativo debido a que diversas personas insaculadas fueron inscritas en un cargo distinto al solicitado. En el proyecto se considera fundado lo alegado, dado que las constancias de auto se advierte que les asiste la razón, dado que el comité responsable los incluyó en un listado a cargos diversos a los que se registraron, motivo por el cual, tomando en consideración que el Congreso de la Unión ya aprobó la lista de candidaturas en ejercicio de su facultad constitucional soberana, se ordena al Poder Legislativo Federal que, en uso de sus atribuciones constitucionales, determine lo conducente respecto del caso de las personas actoras. Y la exclusión del Poder Judicial de la Federación de la ceremonia con la que se conmemoró el 108 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 confirma la intención de los poderes ejecutivo y legislativo de someter a la judicatura. Al externar lo anterior, la magistrada Susana Sánchez González aseguró que en los últimos 2 sexenios se han impulsado reformas a la Carta Magna, incluida la judicial, que han destruido el Estado de Derecho y la división de poderes. Asimismo, condenó la violencia de género que se ha ejercido en contra de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. El hecho de que los 2 poderes pretenden, a través de la manipulación de esta reforma judicial, apoderarse del poder judicial. Y pues bueno, esta es una muestra para mí muy evidente de este autoritarismo, pero creo que las más significativas y destructivas para el país pues se han destacado en el sexenio anterior y en lo que va de primordialmente contra la reforma judicial. Y bueno, aquí el haber manifestado públicamente que no invitaría a la señora presidenta, pues es una muestra desde mi punto de vista de violencia de género. Y lo más preocupante es una violencia de género de mujer a mujer. Así llegamos al final de este semanario. Soy Laura Murillo y lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga este lunes la sesión del Pleno de la Suprema Corte. En esta ocasión tiene previsto analizar y resolver 3 acciones de inconstitucionalidad en las que se pide invalidar disposiciones del Código Penal de Querétaro, de las leyes reglamentaria y orgánica de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Aguascalientes. Gracias por su atención. Hasta pronto.